El tema de los cuidacoches es un tema, ante todo, incómodo. Es un tema que a nadie le gusta tomarlo. Cuando estuve en el Consejo Municipal lo intentamos tomar. Ahí la opinión se dividía en dos. Los que los queríamos restringir y prohibir en prácticamente todo el territorio de la ciudad y quienes pretendían formarlos. Y lo que se menciona como antecedente es el proyecto de Roy López Molina de, cuando él también estuvo en el Consejo, de prohibir totalmente la actividad. Pero hay un antecedente a ese que es el de Boazo, que en la década del 90 planteaba registrarlos, darles chaleco, identificación, cosa que después de alguna manera terminó pasando igual. Pero fueron proyectos muy resistidos por la mentalidad de aquellos años, porque en aquellos años la proporción y la cantidad de personas que estaban en situación de trabajo en calle, por decirle de alguna manera, porque tampoco es un trabajo, es una excusa para no pedir limosna, se terminó tergiversando con los años y se terminó convirtiendo en una escuela de extorsión. Y hoy tenés un montón de personas desplazadas por grupos violentos que lotean la calle, que cobran una tarifa y que ni bien la cobran, se van y no los ves más. Por eso digo que es un tema incómodo. Muchos años se planteaba, bueno, pobre gente no tiene otra cosa para... Siempre hubo otras cosas. Tal vez lo que no hubo era la vinculación correcta. Por eso lo que nosotros planteamos es que ser un cuidacoche sea una contravención, pero a través de programas provinciales como municipales se pueda ir direccionándolos hacia otro lugar. Y a las organizaciones delictivas que lucran con esto, perseguirlas, está contemplado en el proyecto, penalizarlas, también está contemplado, hasta la prisión, pasando por el trabajo comunitario, en una escala gradual de penas para los infractores. La realidad es que no es un delito, pero termina asociado a otros delitos: violencia, amenazas, intimidación pública, daños a la propiedad, con el caso de los vehículos. Hay un sinfín de cuestiones asociadas a lo poco transparente que es la calle, en donde impera la ley de la selva. A nosotros no nos interesa eso. Lo queremos cortar y por eso es que planteamos prohibición por un lado y capacitación por el otro. Hay gente que particularmente tiene la situación más complicada porque no han sido nunca violentos. Hay casos de familias que viven en la calle o que viven trabajando en la calle y viven en otro lado y que son hasta bancados por los vecinos. Y para ellos también está pensado este proyecto. Sobre todo porque aún tenemos una media sanción y nos falta la otra mitad para tener la ley que queremos, pero sobre todo porque no han tenido otras oportunidades. Pero eso es porque el Estado no fue hasta el final a intervenir y los dejó estar. Entonces se transformó en un derecho adquirido, cosa que tampoco corresponde, por más que los modos sean buenos y correctos y no sean agresivos. A nosotros nos sigue pareciendo que hay que ubicarlos en otros espacios y que tienen que dedicarse a otras cosas. Y que el camino de ser cuidacoche a dedicarse a otro rubro no es un camino sencillo y no es inmediato y tampoco es mágico, pero es un puntapié para transmitir un mensaje que es que de la calle no se puede apropiar nadie y en la calle todos tenemos derecho a transitar y estar tranquilos y no ir pensando. Además, la violencia va en aumento y esa violencia lamentablemente termina involucrando a personas que no son violentas. ¿Cómo? Y a muchos los han perseguido, los han golpeado, los han corrido de las esquinas. Muchos saben que no son violentos, estamos hablando siempre de esos. Saben que tienen que ir a determinado horario y que desde determinado horario se tienen que ir de ahí, porque si no los van a perseguir y los van a correr a golpes. Y eso lamentablemente termina mezclándose el bueno con el malo, el que trata bien a la gente con el violento. Y vos no podés hacer una ley para las excepciones. Tenés que hacer una ley para que aplique a todos por igual. Entonces, puede ser injusto, pero es lo que corresponde. La situación de circunvalación para mucha gente nunca fue clara y todavía no es clara. Hay que remontarnos a que esos 30 kilómetros que tiene la avenida de Circunvalación se formaron cuando eran los límites de la ciudad de Rosario. Era una ruta alrededor de Rosario, en un momento lo fue. Ahora nos quedó en la mitad de Rosario,
pero sigue siendo una ruta nacional. Sigue siendo una ruta nacional porque vincula el sistema portuario con otras rutas. Esa es la idea original. Sucede que la ciudad creció y Circunvalación nunca se traspasó. Como no se traspasó, hay una confusión de competencias, es decir, qué le toca a cada uno. A saber, el mantenimiento es de vialidad nacional, porque es una ruta nacional. Lo mismo que la A012 o la 11 o la 34 o la 33. Bueno, hay muchas rutas nacionales en la provincia de Santa Fe. Pero el control y el mantenimiento lo lleva adelante Vialidad. Vialidad, años atrás, en otros gobiernos, le cedió a la provincia el control de la velocidad, a la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Ahí aparece un segundo actor. Y después está un tercer actor, la ciudad de Rosario, que no tiene voz ni voto sobre la circunvalación. Por eso nosotros encabezamos un reclamo en 2025 para que la mantuvieran, para que desmalezaran los alrededores y las colectoras en las que hay empresas, hay depósitos y hasta vive gente en algunos tramos de la ciudad, y que cambiaran las luminarias, que estaban en un 40% apagadas. Fuimos a la justicia para que Vialidad Nacional lo hiciera. Hubo, obviamente, respuestas y apelaciones. La Cámara Federal le dio la razón al planteo que hicimos a la Justicia Federal. Entonces, cada 20 días están obligados a informar el grado de avance del trabajo de mantenimiento, porque durante años no la habían ni tocado. Entonces, ahora lo que está pasando es que Circunvalación tiene un mantenimiento, se informa periódicamente, el pasto se corta, las malezas se sacan, las luces se van cambiando. De hecho, hay tramos en los que están colocando luces LED, pocas, pero las están colocando. Hay señales de que el mensaje y el reclamo judicial lo han tenido que cumplir. Ahora, fíjate vos lo de Vialidad Nacional. Mandó una carta documento a la municipalidad para que saque los radares. Un disparate total, descabellado, pero que te muestra que en realidad, en lugar de ocuparse de lo que se tiene que ocupar Vialidad, se transforma en un organismo chicanero que le reclama a la ciudad cosas que tampoco tiene la ciudad, que se las debería reclamar a sí misma, porque la potestad cedida es de Vialidad a la provincia para el control de velocidad. Que si vamos a los hechos, es lo único que se controla. En Circunvalación hay 100.000 autos por día pasando. Si vos no controlás la velocidad y no pones una máxima de 100 kilómetros, muere gente. No es un invento mío. Vaya cualquiera, búsquelo en Google o cualquier otro motor de búsqueda y va a encontrar noticias de la gente que se moría antes de los radares. Entonces, en lugar de hacer lo que tienen que hacer, dedican el tiempo a tratar de apelar los reclamos que no existirían si cumplieran con lo que deben y a tratar de involucrar y sembrar más confusión. Pues el negocio de la confusión en la política hoy es el más redituable. Vos más confundís, más distraés, más ganás. Si no, decime dónde están los Terians. ¿Dónde están? ¿Se terminó lo de los Terians? Bueno, el negocio de la confusión va a tapar otras cosas. En el Senado de la provincia, la ciudad, a través del senador, a través mío, asume la presidencia de la comisión en esa materia, que es lo más urgente, es el tema que más se trabajó en la gestión del gobernador Maximiliano Puyaro, en asociación con el intendente, con Pablo Hawking en Rosario, para el control territorial, para el mapeo en tiempo real, por capas, por barrios, por sectores, en donde hay un mapa de calor y en donde se identifican cuáles son las zonas más violentas o las que requieren mayor presencia policial. Tenemos una serie de proyectos presentados para la Comisión de Seguridad y nos toca también seguir de cerca todo el accionar de las leyes que ya votamos y que ya modificamos. A saber, la ley de microtráfico de estupefacientes, la ley del Ministerio Público de la Acusación, la ley de reforma judicial, la ley del servicio penitenciario, la ley policial, las leyes que nos han dado la inteligencia criminal, es decir, la investigación en inteligencia criminal para desarticular las bandas y las organizaciones. También soy parte de esa comisión, que es la de inteligencia. Lo que nosotros estamos buscando es fortalecer toda la gestión de seguridad. Los resultados son abrumadores. Es el mejor primer trimestre
del año en la historia de la provincia de Santa Fe. Este 2026 trae el índice de violencia más bajo de todos los trimestres, comparándolos hacia atrás, por lo menos en los últimos 40, 50 años. Estamos hablando de un proceso que empezó a entregar resultados inmediatos, pero que sigue entregando resultados a lo largo del tiempo y a medida que se va profundizando. En el marco de un plan que plantea inversión en el sistema penitenciario como nunca se dio en los últimos 100 años, con las extensiones de la prisión de alto perfil en Piñero, por ejemplo, con la cárcel federal construida en la provincia de Santa Fe, en Coronda, con la cárcel de Coronda para los delitos de la justicia ordinaria, provincial, con el complejo penitenciario de Rosario, que también expande su capacidad de alojar detenidos, en un plan de seguridad que tiene fortalezas, que tiene saturación y que a nosotros nos encuentra trabajando en leyes de ciberseguridad, en leyes de flagrancia virtual, para considerar que el sistema Lince, en la captación del delito, no importa cuándo se lo capte, sea considerado un delito infraganti. Eso eleva las penas a cumplir por quien comete el delito. Y eso lo estamos planteando también, es un proyecto de mi autoría que está en la Comisión de Seguridad. Tenemos varios proyectos más, pero se trata de profundizar lo que ya se ha venido trabajando y respaldar también el accionar de los trabajadores policiales, el accionar de los agentes, a los cuales se los ha equipado por la Ley de Emergencia en Seguridad, que permite, que fue prorrogada, aplicar mayor inversión, armamento, municiones, pertrechos, uniformes, vehículos de todo tipo, 4x4, 4x2, automóviles, motos. Todo eso forma parte de un plan. A nosotros nos toca fortalecer ese plan y seguir teniendo la bandera de que Rosario, que es la ciudad más grande que tiene la provincia, a pesar de que no es capital de provincia, tiene y necesita seguir de cerca y estar muy involucrada en el desarrollo de los planes de seguridad.